Amados hermanos y amigos que nos escuchan, tengan cada uno de vosotros paz, salud y bendición en esta bendecida mañana de viernes, en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy iniciamos la lectura del capítulo 48 del libro El deseado de todas las gentes, titulado ¿Quién es el mayor? Primera parte. Este capítulo está basado en los libros de Mateo, capítulo 17, versículos 22 al 27, capítulo 18, versículo 1 al 20, Marcos, capítulo 9, versículo 30 al 50, Lucas, capítulo 9, versículo 46 al 48. Al volver de Capernaum, Jesús no se dirigió a los lugares bien conocidos donde había enseñado a la gente, sino que con sus discípulos buscó silenciosamente la casa que había de ser su hogar provisorio. Durante el resto de su estadía en Galilea, se proponía a instruir a los discípulos más bien que trabajar por las multitudes. Durante el viaje por Galilea, Cristo había procurado otra vez preparar el ánimo de sus discípulos para las escenas que les esperaban. Les había dicho que debía subir a Jerusalén para morir y resucitar. Y les había anunciado el hecho extraño y terrible de que iba a ser entregado en manos de sus enemigos. Los discípulos no comprendían todavía sus palabras, aunque la sombra de un gran pesar había caído sobre ellos. El espíritu de rivalidad subsistía en su corazón. Disputaban entre sí acerca de quién sería el mayor en el reino de los cielos. Pensaban ocultar la disensión a Jesús y no se mantenían como de costumbre cerca de él, sino que permanecían rezagados, de manera que él iba adelante de ellos. Cuando entraron en Capernaum, Jesús leía sus pensamientos y anhelaba aconsejarlos e instruirlos, pero esperó para ello una hora de tranquilidad, cuando estuviesen con el corazón dispuesto a recibir sus palabras. Poco después de llegar a la ciudad, el cobrador del impuesto para el templo vino a Pedro preguntando: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Este tributo no era un impuesto civil, sino una contribución religiosa exigida anualmente a cada judío para el sostén del templo. El negarse a pagar el tributo sería considerado como deslealtad al templo, lo que era en la estima de los rabinos un pecado muy grave. La actitud del Salvador hacia las leyes rabínicas y sus claras reprensiones a los defensores de la tradición ofrecían un pretexto para acusarle de estar tratando de destruir el servicio del templo. Ahora, sus enemigos vieron una oportunidad para desacreditarle. En el cobrador del tributo encontraron un aliado dispuesto. Pedro vio en la pregunta del cobrador una insinuación de sospecha acerca de la lealtad de Cristo hacia el templo. Celoso del honor de su maestro, contestó apresuradamente, sin consultarle, que Jesús pagaría el tributo. Pero Pedro había comprendido tan solo parcialmente el propósito del indagador. Ciertas clases de personas estaban exentas de pagar el tributo. En el tiempo de Moisés, cuando los levitas fueron puestos aparte para el servicio del santuario, no les fue dada herencia entre el pueblo. El Señor dijo: por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad. En el tiempo de Cristo, los sacerdotes levitas eran todavía considerados
como dedicados especialmente al templo, y no se requería de ellos que diesen la contribución anual para su sostén. También los profetas estaban exentos de ese pago. Al requerir el tributo de Jesús, los rabinos negaban su derecho como profeta o maestro y trataban con él como una persona común. Si se negaba a pagar el tributo, ellos serían presentados como deslealtad al templo. Mientras que, por otro lado, el pago justificaría la actitud que asumían al no reconocerle como profeta. Tan solo poco tiempo después, Pedro había reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, pero ahora perdió la oportunidad de hacer resaltar el carácter de su maestro. Por su respuesta al cobrador de que Jesús pagaría el tributo, sancionó virtualmente el falso concepto de él que estaban tratando de difundir los sacerdotes y gobernantes. Amados oyentes, pronto volveremos con la segunda parte del capítulo. ¿Quién es el mayor? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pero sobre todo, hermanos, conservad la fe. Conservadla.